Hola, hola, cubanos y cubanas todas de Cuba y del mundo. Yo soy Luis Portal, el médico que tú conoces, y estoy transmitiendo desde aquí, desde mi página Sanos Viveres, hoy en esta tarde de... Sí, todavía es horario de mediodía tarde de este viernes. Quería comenzar diciéndoles que, bueno, les doy una bienvenida a todos, también a mis haters, sí, que tal vez entonces ahora comiencen a hablar acerca de mi cabello, de que si la barba, bueno, el cabello lo voy a tener así, espero lo voy a tener así por más un tiempo, porque yo siempre me lo rapo, pero lo voy a querer tener un poquito más largo, quiero hacerme un corte diferente y demás. La barba sí es que me la he dejado así porque yo no me gusta afeitarme todos los días como hacen algunas personas. Yo tampoco recomiendo rasurarse todos los días porque eso crea una corriente de lesión en el cutis. Y ustedes saben, después pueden venir las secuelas por cicatrización y demás y demás y demás. Entonces imagínense ustedes, no puedo, no puedo ni quiero. Como ustedes pueden ver, el tema de esta directa en esta tarde, que va a ser una directa que quiero hacerla un poquito más reflexiva, es la ley de la pala. La ley de la pala. ¿En qué consiste la pala? Bueno, todo el mundo sabe lo que es una pala. Una pala es un instrumento de trabajo, generalmente trabajo fuerte, que se utiliza para desplazar algún material, generalmente sólido, de un lugar a otro. Existen también algunas variantes de pala, como sería lo que nosotros vulgarmente conocemos como recogedor, que es parecido a la pala también, solo que el efecto es diferente, o sea, la forma de usarlo es diferente. Pero al final el objetivo es el mismo. Y así, en eso consiste la ley de la pala, que yo le llamo así, la ley de la pala, es un término que utilizo yo muy particularmente y se los hago ver de la siguiente forma. Es del hombre, es humano, es muy humano cometer errores y errar y rectificarlo, eso es muy cierto. Es de hombres y de seres humanos cometer errores y rectificarlo, pero generalmente nosotros, los seres humanos, no nos gusta rectificar, ni reconocer que nos equivocamos, ni nos gusta cargar con nuestras propias culpas. Ni siquiera nos gusta cargar con nuestras propias culpas, y muchas veces lo que nos gusta hacer entonces es aplicar esta ley de la pala, que es tirar la culpa. Hola, Gracie García, hello. Es tirar nuestra culpa, nuestras responsabilidades inclusive, y lo que a nosotros compete hacia las demás personas o sobre las demás personas. Esto se ve desde el inicio de los tiempos y de todo, hasta en la Biblia. Caballeros, si tú vas a la Biblia, ahí les digo, porque estuve mucho tiempo en la iglesia, yo estudié bastante la Biblia y demás, y les digo que si tú vienes a ver, cuando se narran allí los eventos de que acontecieron en el Génesis, y no es que esté saliendo del tema, ni es que esté divagando, es que entra también en el tema, ¿ves? Y es un ejemplo de que el hombre le gusta culpar a los demás. Al hombre, a nosotros, a los seres humanos nos gusta culpar a los demás y responsabilizar a las demás personas por nuestros propios errores, por nuestros propios defectos y muchas veces hasta por nuestros propios fracasos. ¿Qué acontece con esto? Que no solamente lo aplicamos a la parte de las culpas ni de la, ni de la parte negativa, inclusive a veces lo hacemos erróneamente hasta con respecto a lo que es nuestra felicidad, nuestro bienestar, nuestro sentir y nuestro estado anímico en general. Muchas veces hay personas que están buscando la felicidad fuera de sí y que necesitan a otra persona para ser felices o para intentar ser felices, para intentar sentirse realizados. Le pasa tanto a hombres como a mujeres, le pasa tanto a hombres como a mujeres, y eso es un grave error, porque tu felicidad, tanto tu fracaso como tu felicidad, no puede depender de una persona, de una segunda persona, de una tercera persona. Aunque sí influyen estos factores sí van a influir para tus sucesos y para tus fracasos en la vida. Eso es normal porque al final somos seres biopsicosociales, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo al tema que les estaba diciendo. Si ustedes leen en la Biblia, se van a dar cuenta, para así parafrasearles bien rapidito, ¿ve? Y no estoy haciendo un sermón, ni estoy haciendo una predicación, ni nada de eso, pero es para demostrarles cómo hasta en la Biblia se demuestra la naturaleza del hombre de intentar tirarse la culpa y de culpar a los demás. Como ustedes saben, la Biblia dice para los que sean cristianos, para los que crean en lo que es la Biblia, si no lo creen como un libro religioso, ven, entonces mírenlo desde la parte de vista de lo que es la parte psicológica que se encierra en el relato. Aunque yo los invito a que se lo tomen como una forma fidedigna, ¿ves? Porque yo sí creo en las cosas que dice la Biblia, yo sí creo en la Biblia. ¿Qué acontece? Se dice, bueno, ustedes saben la historia así bien rápida. Dios creó todo el cielo, todo el universo, todo lo que existe. Creó entonces un lugar en la tierra que se llamaba el Jardín del Edén, donde había de todo tipo de árboles, etcétera, etcétera. Y le dijo al hombre que solamente no debería comer, o sea, que no podía comer solamente de un árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Entonces dice Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, cuando lo creó del polvo, que le dio aliento para que viviera, entonces dice que no era bueno que el hombre estuviera solo y creó animales para que estuvieran con el hombre, para que el hombre tomara cuenta y cuidara de esos animales, ¿ves? Él era la cima de la creación. Entonces, ¿qué pasa? Que tampoco a Dios le gustó que el hombre estuviese solo así, sino que quiso que el hombre tuviera función reproductora y que también tuviese otra compañía idónea.
En este momento entonces Dios dice compañía idónea, porque yo creo que ustedes vean el juego de palabras y el énfasis de las palabras para que entiendan. Dice así que Dios le creó a Adán compañía idónea. ¿Y cuál fue la compañía idónea? Eva. Ya ustedes saben que dice la Biblia, más o menos así, que no lo ha leído, le invito a que se lo lea, es un relato muy bonito, que lo hizo entrar en un sueño profundo y que sacó una de sus costillas y de ahí creó entonces a Eva, la mujer, y se la dio por esposa. Pero ustedes saben que pasa el tiempo y pasa, y que no voy a hacer ahora aquí teología, ni voy a ponerme a estar haciendo nada de teología, porque hay quien dice que de eso, de un evento a otro, o sea, de que ellos estuvieron, aquellos pecaron, pasaron años, etcétera, 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 inclusive hasta siglos, no voy a entrar en eso. ¿Qué es lo que acontece? Eva, supuestamente, según como dice la historia, supuestamente no, como dice la historia, se encuentra a Satanás, que le habla por medio de la serpiente. Bueno, Satanás, ya ustedes saben, era un ángel que se rebeló, que quería ser igual a Dios, todo ese tipo de cosas, la historia de eso, no voy a entrar en ese detalle. Bueno, resumen de la historia. Dice la Biblia que Eva sintió deseos de conocer el bien y el mal. Eva sintió deseos de conocer el bien y el mal. Dice que agarró del fruto y se lo comió. Y dice que le brindó también entonces a Adán, que ella comió y que le brindó a Adán, y Adán también comió. Nadie le abrió la boca a Adán, nadie le empujó la manzana a Adán, ella no le puso el pie a Adán aquí, le obligó a comer, no se lo dio engañado, no, le brindó y él comió. Él sabía dónde venía el árbol, él no fue engañado en ningún momento. Él comió voluntariamente de la fruta, supuestamente el bien y el mal. Bueno, entonces Dios, que lo sabe todo, llega, y cuando ellos ya entonces se les abren los ojos, se dan cuenta que estaban desnudos, porque el hecho es de que esa desnudez ya toma entonces como un concepto pecaminoso, un concepto de lo mal hecho, porque como ya ellos hicieron una cosa que no debían hacer, dice que se les abrió la conciencia. No era que se les hubiese abierto la conciencia, sino que es que ya pasa a un estado diferente de culpa, etcétera. Entonces se sentían culpables por su desnudez. ¿Y qué es lo que acontece? Que dice que se esconden. Díganme que ustedes qué estupidez, y la pobre Biblia lo dice, y ellos tenían que saber que Dios sabía todas las cosas, que Dios los veía y Dios sabía dónde estaban ellos perfectamente, pero bueno, como Dios interacciona con las personas de un modo que nosotros podamos relacionarnos con Él, y al final Dios no creó autómatas, eso es otra parte también que en la Biblia se dice, Dios no creó autómatas, creó personas con la capacidad que se llama libre albedrío de decidir entre una cosa y entre la otra. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Le pregunta que dónde estaba, le pregunta a Dios al hombre, no, ¿dónde está? Inclusive hay quien dice que ese tipo de encuentros lo hacía el hombre con Dios, ni siquiera de forma física, sino que lo hacía espiritualmente. Como eso que ahora hay gente que dice que hacen viajes astrales, que hacen no sé qué, que se hacía de esa forma. Y después el hombre perdió esa capacidad de hacerlo, porque se decía que sí, que Dios, los encuentros eran más bien espirituales. Pero bueno, no voy a entrar tampoco en ese tema, porque entonces hay tela por donde cortar y yo no quiero caer en la parte esa teológica. ¿Qué es lo que acontece con esto? Que el hombre le dice a Dios que vio que estaba por el jardín, y que como él estaba desnudo, sintió miedo, sintió pena y se escondió. Entonces Dios le pregunta que quién le dijo que estaba desnudo. Dios no iba a saber todo lo que había pasado. Si según la misma Biblia, según todo y todo lo que sabemos, Dios sabe todas las cosas. Dice entonces Dios, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Dice entonces Adán, bueno, entonces Dios dice, ¿comiste del fruto que te dije que no comiera? Parafraseándole la historia. Y Adán le dice, el momento importante de la historia, dice, la mujer que me diste por esposa me dio a comer y yo comí. La mujer que me diste por esposa me dio a comer y yo comí. La culpable de que Adán hubiese comido era la mujer de él, que le dio a comer, y Dios por darle esa mujer. Adán ahí hasta culpó a Dios. La mujer que tú me diste, no fue buena, me diste una mujer mala y ella me dio a comer y yo comí. Yo no tengo culpa en esta historia, yo comí porque imagínate tú, yo fui víctima de la situación. Y ahí lo que se traduce es la naturaleza del ser humano. La naturaleza, eso es una traducción directa, caballero, cuando tú lees los estudios, porque yo les digo, lean la Biblia, el que no lo quiera leer como cuestión de culto, como cuestión religiosa, léalo, para que vean desde forma de vista psicológica, desde forma de vista de lo que es la ley, de lo que es la cultura, para que ustedes vean. El culpable no fue Adán, él no fue culpable en ningún momento, él fue víctima en esa situación, en todo momento fue víctima de la situación. La mujer que tú me diste, Dios, esa mujer que tú me diste, me dio de comer, ella es mala, tú también, porque bueno, tú me la diste a ella y ella me dio a mí, entonces eso yo no, para que ustedes vean cómo es el hombre, que la naturaleza más intrínseca del hombre es en culpar a los demás. Es en atacar a los demás y tirar entonces la tierra para los demás, para librarse, para esconderse, para eximirse erróneamente de su culpabilidad y de sus errores, etcétera, etcétera.
¿Por qué les estoy dando esta parafrase? ¿Por qué les estoy dando esta introducción? Bueno, ustedes saben que últimamente se maneja por parte de los grandes monopolios, de los grandes ricachones, de los grandes núcleos de poder capitalista, de todos esos esbirros de la conciencia, de todos esos gusanos, de los cuales una de ellas es una expresión muy grande, la tal Gloria Álvarez. Gloria Álvarez es una guatemalteca, ¿verdad? Es una guatemalteca que ella se dedica a ir por el mundo entero hablando más acerca de lo que ellos llaman el populismo, porque lo llaman como populismo, como si fuera algo patológico. Ellos no lo dicen ni como un movimiento social. No vayan a pensar que lo están hablando como si dice capitalismo o socialismo. No, porque el populismo no es un suceso social. No, ellos lo están hablando como si fuera algo patológico. Como cuando yo te digo a ti hermafroditismo, como cuando yo te digo a ti hipertiroidismo, como cuando yo te digo a ti parasitismo, para que me entiendan. Ese prefijo ismo ahí, prefijo no, disculpen, sufijo, ismo, sí, porque prefijo es lo que está antes de la palabra, el sufijo es lo que está después. Ese sufijo ismo lo que quiere hacer ver y hacer entender a las personas que es como que es algo patológico, como que es algo fuera de lo normal, como que es algo fuera de la norma, como que es algo que no está bien. Sí, porque cuando usted le dice, no, usted tiene un hipertiroidismo, usted tiene un parasitismo, es víctima del mongolismo, por ejemplo, que es un término que se usa así, muy así, inclusive se quitó desde que se liberó por parte de la Academia esta de Psiquiatría, los protocolos de psiquiatría, la homosexualidad como una enfermedad, se prohibió para los profesionales de salud y se prohibió en todos los términos así profesionales utilizar la palabra homosexualismo. La palabra homosexualismo no se utiliza ya, se utiliza homosexualidad, bisexualidad, todo eso por ahí para allá. Pero homosexualismo ya no se usa, porque homosexualismo, si usted le llama a su paciente o alguien le llama de homosexualismo, usted puede quedar legalmente imputado por eso, porque homosexualismo, y después busquen ustedes para que vean, es un término ofensivo hoy por hoy y que no se acepta, porque esa finalización ismo, ese sufijo ismo, quiere decir que es patológico. Quiere decir que es algo patológico. Entonces yo me digo, ellos se han encargado de estar diciendo que todos estos movimientos sociales, todos estos movimientos que hacen a favor del pueblo y por el pueblo, que son malos. Ellos se encargan de decir que son malos, que no sirven y de desprestigiarlos. Entonces yo digo lo siguiente, ustedes tienen que ver de dónde viene el mensaje. Ustedes tienen que ver de dónde viene el mensaje. Usando un poquito la Biblia de nuevo, dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Quién es esta pedante? ¿Quién es esta vividora? ¿Quién es esta buena para nada? Si ustedes estudian, que se lo voy a dar como tarea, la vida de esta señoriña, de esta guatemalteca, ella no solamente tiene una carrera de periodismo, creo que estudió ahí en su propio país con un altísimo índice, país capitalista por cierto, porque es capitalista, con un altísimo índice de desempleo, con un altísimo índice de pobreza y con un altísimo índice de analfabetismo y de pobreza infantil, donde los niños en Guatemala tienen que dejar la escuela para irse a trabajar, para ayudar y traerle sustento, la comidita, con que llena la barriguita, en sus casas. Entonces esta niña estudió en una universidad de las mejores de Guatemala. Pero entonces esta niña, no siendo así solamente, estudió en Italia. Se fue para Italia a estudiar en Italia. Ella tiene un posgrado, no sé qué cosa, se pasó como 5 años yo creo estudiando en Italia. Señores, estudiar una carrera en Italia no la estudia cualquiera, ni siquiera sus hijos que están en Estados Unidos, los que están en Estados Unidos, ni siquiera los que están en Italia hoy. Pero tal vez el que vive en Italia de ustedes, tal vez se puede ir a la universidad, se la pueda pagar porque están ahí mismo, qué sé yo, no sé. Pero ir desde Guatemala, de un país de América Latina, a estudiar en Italia, usted sabe que hay que tener varo. Usted sabe que hay que tener varo, porque Italia no es café con leche y no es un país barato. Italia no es un país barato. Entonces, ¿cómo esta descarada, cómo esta desgraciada más, y que me perdone Laura por utilizar la forma, la frase de ella, va a decir que el populismo es malo y que los movimientos populistas son malos? Porque el populismo sí es malo, claro, porque el populismo es como una enfermedad, como es lo que quieren decir. Yo digo los movimientos populistas. ¿Por qué dice que son malos? Si lo que quieren es precisamente eso, darle escuela a los niños, darle instrucción a los niños, darle universidades a los jóvenes para que puedan estudiar. Ella lo dice así, pero el problema es que, ¿qué pasa? Que las masas hoy en día son muy manipulables por la información y las masas hoy en día defienden a los propios tiranos. Mahatma Gandhi decía que lo peor era ver a pobres defendiendo a los explotadores. Pobres defendiendo a los explotadores. Tú tienes que ver de dónde viene el mensaje y tú tienes que ver quién es ella. Claro, ella tira. Entonces tú la ves diciendo que todos esos movimientos sociales son malos, que Venezuela es mala, que Cuba es mala, que si Fidel era mala, que si no sé quién era malo. Todo para ella es malo.
Lo único bueno es el capitalismo que supuestamente neoliberal Estados Unidos le quiere implantar a todos los países de América Latina. Pero el problema es que, en primer lugar, el país de ella, Guatemala, donde ella vive, donde están todos esos problemas, donde están todo ese tipo de cosas, allí existen los mismos problemas que han existido durante todo el mundo y no es un país socialista, no tiene nada que ver con el socialismo, ni siquiera hay movimientos populistas. Entonces yo digo, caballero, yo digo, ¿dónde está el cerebro de las personas hoy en día? Si la persona no tiene nada que ver con las clases sociales bajas, es una ricachona, que se puede dar esa vida de ir a estudiar allá, que yo no se la critico porque al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga, y si ella lo puede hacer, perfecto. Pero hermana mía, tú no te puedes poner a hablar entonces mal en contra de los movimientos que quieren cambiar esa vida que tienen los demás, que no lo pueden hacer para que tengan escuela, para que tengan educación, para que puedan graduarse, para que puedan, aunque sea, conocer el mundo. Tú no, ella sí. Para ella es un negocio hablar mal. Primero, porque ella es rica. Ella es de clase, si no fue de clase alta, no sé quién le pagó, quién la financió. No creo que el Estado le haya financiado las becas de ella, ni los estudios de ella. Pero como quiera que sea, no es el ciudadano guatemalteco término medio. Y entonces ella misma lo dice, que ella sí cobra por las conferencias y por las cosas que da. Una vividora más, una explotadora más de ignorantes, de personas que no se dan cuenta que cómo tú vas a hablar de una cosa si tú no vives esa realidad ni vives esa cosa. Si tú eres una ricachona, que no te das ni la mitad de la vida que se dan esa gente pobre que están ahí, que tienen que abandonar las escuelas para ponerse a trabajar. Niños, busquen las cifras, no me hagan caso a mí. Busquen las cifras y miren las cifras para que vean que con qué nivel de hipocresía este tipo de personas, muchos se van a hacer funciones teatrales, le digo yo, por el mundo. Oposición turística, igual que la Rosa María Payá, porque ¿qué es lo que ha resuelto el capitalismo en Guatemala? Y ella lo quiere arreciar más, lo quiere empeorar más. ¿Qué es lo que ha resuelto? Porque en Venezuela hay problema hoy, pero en Venezuela a mí me conta, y yo sé, y todo el mundo sabe que se les dio muchísimas casas a la gente, hasta los indios se les dio, se les dio identificación, que los tenían como seres ahí que sin identificación, no tenían ni cédula. Si yo mismo iba a operativos de cedulación de ellos, gente que tenía 20, 40 años y no existían en un país sin derechos. Sin derechos. Entonces, como esta descarada va a venir a estar diciendo ese tipo de cosas, estar tirando la culpa de lo que está pasando ahí, que no es más nada ni nada menos que culpa de su capitalismo voraz, entonces a los movimientos sociales y a meterle miedo a la gente. No voten por el socialismo, no voten por la izquierda, porque la izquierda... Pero ¿y qué carajo ha hecho la derecha a favor de tu país, para tú ir a otros países a estar hablando basuras? Pero bueno, ya de México la cogieron y la pusieron como un zapato, como un tibol, le dijeron que estaba haciendo injerencia política y la votaron. Muy feliz por eso, porque la gente se está dando cuenta que tú no puedes intentar tirar la culpa de lo que está pasando sobre los demás. No puedes tirar la culpa de lo que está pasando sobre los demás, porque lo que está pasando en todos los países de América Latina, exceptuando Cuba, que es socialista, porque Venezuela también, lo que le está pasando a Venezuela es producto de hasta los propios pensadores y grandes economistas de Estados Unidos lo reconocen, que la culpa de la crisis que está pasando Venezuela hoy por hoy es del capitalismo, es de Estados Unidos con las maniobras que le está haciendo, con las jugarretes, con las marrañas que le está haciendo, y todo el mundo lo sabe, porque Estados Unidos es así. Miren lo que pasó ahora con el ciclón. Venezuela estaba sancionada y a Estados Unidos no le iba a comprar supuestamente más petróleo. Porque bueno, porque Venezuela es un estado terrorista. Según ellos, Venezuela era un estado terrorista y no se le podía comprar petróleo porque Maduro era muy malo. Cuando les hizo falta el petrolito, cuando pasó el cicloncito, este último que pasó, que le hizo falta el petrolito, se acabaron las sanciones. Ya Venezuela no era mala, ya Maduro no era asesino, ni era un presidente nazi, ni era nada. ¿Descaro capitalista? Descaro y falta de respeto capitalista, que se ríe de ustedes y se ríe de todo. Se ríe de ustedes y se ríe de todos, porque ustedes son marionetas manipuladas por una media y por 2 o 3, 4 riquitos que lo que le están dando es, mira, la miseria y la surraspa, y ellos están viviendo, y su prole es la que se está adueñando cada vez más del mundo. Saltamos de la payasa esa, porque ya hablé una vez de ella completa y ya dije todo lo que tenía que decir de ella, pero bueno, todavía hay gente que la apoya, todavía hay gente que la sigue, no entiendo nada, porque la gente es así, realmente es así, y este mundo es así. Mira, yo lo que puedo hacer es promoción de salud y prevención de enfermedades y atender a los pacientes que me tocan. Las deficiencias mentales de las otras personas que hay por ahí no puedo, porque no puedo asimilarlas ni asumirlas todas. Vamos para allá. Estados Unidos. Donald Trump diciendo que Venezuela es un problema de seguridad para los Estados Unidos, que Venezuela es un problema para la seguridad de norteamericanos. Yo no entiendo, yo no sé por qué él dice esas cosas. Bueno, yo sí entiendo y yo sí sé. Vamos entonces al inicio de la conversación.
la manía mala que tenemos nosotros los seres humanos de lanzar las culpas sobre los demás, de lanzar nuestras culpas y nuestros fracasos y nuestras miserias sobre los demás. Porque yo le preguntaría al presidente de los Estados Unidos, ¿qué le está haciendo más daño? O sea, ¿qué está matando más norteamericanos hoy por hoy? ¿La falta de políticas de su gobierno para el control de armas o Venezuela y los venezolanos? Respondan ustedes, gusanos. Respondan ustedes, gusanos. ¿Qué está matando más estadounidenses? ¿Qué está matando más norteamericanos dentro de su propio gobierno? La falta de seriedad y de políticas para el control de las armas, de la droga y de todo ese tipo de males sociales por parte de un Congreso y de un gobierno que vive de eso. O los venezolanos y las venezolanas que están viviendo y haciendo su vida, o Nicolás Maduro por allá con su eso. Perdón, pero a mí me parece que hoy por hoy la primera causa de peligro de seguridad nacional en los Estados Unidos son las muertes violentas por arma de fuego. Pero la culpa de que hayan esas libertades y que haya ese tipo de actitudes en Estados Unidos no la tiene Venezuela, no la tiene China, no la tiene Japón, no la tiene nadie. La tiene el propio gobierno de los Estados Unidos. Pero entonces es más fácil embarajar y disimular para tirarle la culpa a otro, para sacártela tú de arriba y para cumplir tus propósitos oscuros y malos y siniestros, lanzándole la culpa a Venezuela y diciendo que Venezuela representa un peligro para la región. Querido hermano mío, ¿qué venezolano ha ido a matar a un niño en una escuela de Estados Unidos o en una discoteca o en un centro comercial o en una... No, si son estadounidenses mismos tuyos ahí, porque tú no tomas medidas. Son estadounidenses los que están matando a los propios estadounidenses para caer en el tema. ¿Por qué? Por las mismas armas que ellos no controlan, por las mismas armas que Marco Rubio dijo que él sí va a seguir siendo financiado en su carrera política por la industria del rifle. Porque vive en un país libre y democrático. Si no son los hijos de los que están matando, porque los hijos de él, mira, andan de avión, andan de limusina, tú no los ves. Pero los hijos de ustedes, de la planta baja, del subsuelo, del sótano, del garaje, los hijos de ustedes, sí están expuestos a ese tipo de cosas. Entonces, hoy por hoy, el principal problema de seguridad de los Estados Unidos no lo constituye ningún país ni potencia vecina, porque hasta Corea del Norte está medio caída en pases con Estados Unidos, porque ya él fue para allá y se tiró fotos con el chino, no, porque no es chino, no es coreano, se tiró fotos con el coreano, besitos con el coreano, comidita con el coreano, la hipocresía política. Sí, entonces los estadounidenses no pueden viajar a Corea del Norte porque es un problema de seguridad nacional. No pueden viajar a Corea del Norte porque es un problema de seguridad nacional. ¿Y cuántos coreanos están matando estadounidenses? Porque yo veo con Estados Unidos la violencia es enorme. Yo no voy a hablar ni siquiera de la violencia. Aunque bueno, vamos a decirte una cosa. Yo no voy a hablar del tema de violencia como tal porque ya les expliqué que sí, que en todos los núcleos poblacionales humanos, como son muy heterogéneos, existen individuos diferentes individuos y algunos individuos que son violentos, que hacen ese tipo de cosas, que se desequilibran, que se todo. Tú eso no lo vas a poder cambiar así tan rápido. Lo puedes cambiar con políticas de Estado. Porque el Estado puede trazar políticas de atención temprana, de los adolescentes, de cómo es que te explico, para que esos adolescentes no sean violentos, enseñarles a ser personas, tirarle un poquito los jueguitos de computación y la dieta plástica y la vida plástica esa falsa que llevan y darle más contacto humano para que aprendan a valorar a un humano, para que vean lo que es el contacto humano y lo que es el potencial de un grupo. Entonces no estar traumatizado con jueguitos de computación nada más y con una vida que no es nada socialmente útil. Pero además de eso, y dejando para allá en la parte de la violencia, la facilidad que hay en Estados Unidos de cualquiera comprarse un rifle, una pistola, un arma y hacer con ella lo que les salga de sus respectivos timbales o de su respectiva vulva o vagina. Porque es así. Porque es así. Pero eso no le compete a Venezuela, ni a Cuba, ni a China, ni a Chile, ni a Jamaica, ni a ningún país. Le compete a Estados Unidos y no toma medidas con eso. Entonces, hoy por hoy, el mayor culpable y el mayor peligro, el propio mayor peligro y la principal primera causa de peligro, no en la región, sino en los propios Estados Unidos, el propio gobierno de los Estados Unidos y el propio Congreso de los Estados Unidos, que no toma medidas serias. No toma medidas serias ni medidas pertinentes para controlar la violencia dentro de su propio país. Entonces ustedes están enfocados, porque ustedes son bobos igual que ellos. Yo estoy hablando de los gusanos y los que favorecen ese porte de armas
para cualquiera ese acceso fácil a las armas, para cualquiera esa falta de seguridad en las escuelas norteamericanas y eso de meter entonces pistolas en las escuelas norteamericanas. Porque entonces ya los niños se van a familiarizar más aún con las armas, porque va a estar viendo un profesor, a un guardia, no sé quién con el arma, y van a hacer del arma algo normal de su día a día, cuando las armas no son algo normal ni son algo de un día a día. Niños que les están troncando su infancia, porque su gobierno no tiene voluntad política ni administrativa de ir, y no es que dejen de vender armas, ni siquiera que dejen de vender armas, ir allí y regular quién puede comprar un arma y quién no puede comprar un arma, porque como aquí todo el mundo no está capacitado para ser cosmonauta, ir al cosmos, todo el mundo no está capacitado para tener un arma de fuego y para comprarla así libremente y con eso, porque eso no se trata, eso no es una cuestión de libertad, eso no es una cuestión de libertad ni de derechos básicos, no, eso es una cuestión de supervivencia hoy por hoy, porque no es lo mismo comprarse un arma y un loco con un arma que un loco con una rosa o que un loco, no sé, con una hoja. No es lo mismo. Y ustedes saben que no es lo mismo. Yo se las dejo de tarea. Se las dejo de tarea para que ustedes vean en qué hipocresía tan grande ustedes viven. Para que vean en qué hipocresía tan grande el mundo de hoy vive. Que Estados Unidos tiene el coraje, Donald Trump tiene el coraje de decir que Venezuela y que los países, otros países que él tiene en su lista, constituyen un peligro para los Estados Unidos. Cuando el mayor peligro hoy por hoy en los Estados Unidos es el propio gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por su frigidez a la hora de tomar, por su frigidez, por su sangre fría, para que me entiendan, a la hora de tomar decisiones que favorezcan al pueblo y que beneficien al pueblo y que no beneficie al monopolio del arma, de la droga, etcétera, etcétera y etcétera. Pero ustedes han decidido también obviar eso, porque como al final ustedes son la parte baja de toda esa cosa, como ustedes, yo les dije, la mitad de ustedes, porque no todos ustedes están bien allá, la mitad de ustedes son el calcañal, esos gusanos aberrados son el calcañal de esa sociedad, entonces ustedes ni se preocupan por pensar en eso, porque realmente no hay capacidad para pensar ese tipo de cosas, no tienen la capacidad para llegar a ese tipo de razonamientos, entonces por ustedes mismos, y siguen entretenidos en sus boberías, en sus cosas, mientras el mundo se está cayendo a pedazos a su alrededor. Mientras el mundo se está cayendo a pedazos a su alrededor. Eso es como que, no sé, imagínense un evento de eso así extremo, un tornado, que ustedes estén con sus niños estén llorando diciendo que tienen miedo. ¿Ustedes qué hacen? No, mi vida, vamos a cantar, vamos a entretenernos, no sé cosas. Ustedes saben que la casa se puede caer arriba de ellos en cualquier momento. Pero ustedes tienen que engañar a los niños con otra cosa. Eso es lo que hace el capitalismo con ustedes. Eso es lo que hace el capitalismo con ustedes. Se está cayendo sus trozos al lado, los están matando a los niños en las escuelas y ustedes siguen comiendo pan con mortadella no, con jamón y con queso en McDonald's. Y tragando hormonas en McDonald's, porque como dice Julio Iglesias, la vida sigue igual. Porque la vida sigue igual. Para ellos, para los ricos, para los millonarios, que los niños de ellos sí no se los van a tocar y ellos están preparados. Ellos están preparados porque tú ves a Donald Trump ahí, tú ves a la familia de Donald Trump galganteando, formando líos. Si si el coreano le da por ir y tirar, zampar 3 bombas atómicas ahí o zampar alguna guerra para allá, ¿quiénes son los que ustedes creen? ¿Ustedes creen que Donald Trump va a ir corriendo para el campo de batalla? Sí. ¿Ustedes creen que va a ir para el campo de batalla eso? No. Las bombas les van a caer arriba a ustedes porque ellos tienen inclusive tienen hasta islas para donde irse con el avión presidencial en menos de 5 minutos. Y tienen refugios antibombas nucleares y todo eso. Cosas que ustedes no tienen. Cosas que ustedes no tienen. Entonces es muy malo. Y es muy mala idea tener un presidente garganteándole a todo el mundo. Porque imperios más grandes que ese han caído y la historia no falla y se repite, y se repite, y se repite, y se repite. Mira lo que pasó con las Torres Gemelas. Pero cuando pasó lo que pasó con las Torres Gemelas, que hoy por hoy hasta se sospecha y se supone que el gobierno de Estados Unidos está involucrado en eso, porque hay grandes evidencias que hablan a favor de que el gobierno de los Estados Unidos lo sabía todo, lo vio todo, inclusive hasta que participó de los eventos para otras cosas que yo no dudo. No puedo darlo por sentado porque yo no tengo las investigaciones esas, ni certifico esas investigaciones. Pero yo no lo dudo porque no es la primera vez que lo van a hacer. No es la primera vez que lo van a hacer, ni que lo han hecho, ni que puede que lo hagan. Si esos aviones llegan a haber tenido cada uno una bomba atómica, Nueva York no existiera. No existiera. Pero ¿qué fue lo que hicieron con el presidente de ese momento? Enseguida lo recogieron y enseguida se lo llevaron para su lugar protegido. Person of interest. Y ustedes, la chancleta Zico que se quedó en la esquina.
se las lleva el agua el ciclón, se las lleva el agua la cañá, se las lleva el que pasa y las ve ahí. Esos son ustedes. No se confíen ni se crean que Estados Unidos es que no es vulnerable. No, que cuanto más invulnerable tú te crees, más vulnerable te haces. Más vulnerable te haces. Entonces mi llamado con esto es a que ustedes sean inteligenticos e inteligenticas y que comiencen a hacer por sus propias vidas y por las vidas de sus propios hijos, de sus nietos y de todo ese tipo de personitas por allá, que son los que pueden caer en la estadística mañana. Son los que pueden caer en la estadística mañana, porque en Cuba no pasa. En Cuba no pasa. Cuba no pasa, pero donde ustedes viven sí pasa. Y pasa con mucha frecuencia. Entonces déjense de estar creyendo esas estupideces y de estar siguiendo esas estupideces de que Venezuela, de que Cuba, de que no sé qué, es un problema de seguridad para los Estados Unidos. Un problema de seguridad para los Estados Unidos, ¿tú sabes qué cosa es? El error médico. El error médico, que es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos, y no porque lo digo yo, lo dice la propia prensa norteamericana. Eso es un problema de seguridad para todos los norteamericanos. La violencia extrema que hay, la drogadicción, todo ese tipo de cosas, eso sí son peligros. Entonces, si tú no has resuelto esos problemas básicos, tú no has resuelto esos problemas básicos en tu población, no has resuelto esos problemas básicos en tu casa, si tú no has limpiado tu casa todavía está sucia, tu casa todavía está cochina, tu casa todavía está mugrienta, tu casa tiene sangre corriendo por las paredes y por el piso, ¿cómo recarajo tú vas a llegar y te vas a parar delante de todo el mundo y vas a decir que a Venezuela hay que intervenirla porque Venezuela es un peligro? O porque Venezuela están muriendo los ciudadanos venezolanos. ¿Y los tuyos, desgraciados? ¿Los tuyos qué? Háblame de los tuyos. ¿Qué les pasa a los tuyos? ¿Qué tienes planeado para los tuyos? Hipocresía. Hipocresía y ley de la pala. Pero ustedes que están ahí muy equivocaditos, viviendo la vida loca, como dice Ricky Martin, yo se los he dicho, ignorar la realidad no es la solución. Ignorar la realidad no es la solución. Porque cuando tú ignoras la realidad, ya te dije que pierdes la creatividad ahora tu medio y te haces vulnerable y mueres. Mueres. Además de ser un psicótico, además de ser un loco, para que me entiendan así. Entonces eso es lo que les tenía para ustedes hoy, en la tarde de hoy. Mírenlo, estudienlo, repásenlo, el que les guste bien, el que no también. Muchas gracias por todas las mentadas de madres que me han dado. Yo se los he dicho ya, miren, mi mamá está orgullosa de mí. Y lo que ustedes digan en contra de mi mamá no va a afectar en ningún momento a mi mamá. Lo que ustedes digan en contra de mi mamá habla mal de la mamá de ustedes. Porque da a entender de que la mamá de ustedes no le dedicó demasiado tiempo a ustedes para enseñarles el respeto a las demás madres y padres. Entonces, ustedes son los que tiran la mierda. Cuando ustedes intentan cagarse a mi mamá, la mierda se la están echando a sus propias madres y padres encima, independientemente de que se la están echando ustedes mismos y demostrando que no son otra cosa que mierda, porque tú no das nada diferente a lo que tú tienes. Y como yo sé que esos gusanos que se cagan en la madre de los demás son mierda, a mí no me extraña. A mí no me extraña, ni me siento mal por eso. Los que digan que si soy pájaro, que si soy loco, que soy no sé qué cosa, a mí nada de eso me va a afectar. Nada de eso me va a afectar. Nada de eso me va a afectar. Porque nada de eso me va a cambiar a mí como yo soy, ni nada de eso me va a transformar, ni me va a hacer sentir mal, ni me va a rebajar, ni me va a hacer nada. Eso es lo que demuestra la frustración que ustedes tienen. Demuestra la frustración que ustedes tienen, la falta de argumentos que ustedes tienen, la baja calaña que ustedes tienen, gusanos de Miami, que son de lo peor. Y ya les digo y les repito, cuando yo digo gusanos de Miami, no me estoy refiriendo a aquel que por su gusto o por su necesidad o porque quiso se fue de Cuba para cualquier país del mundo y para Miami, no. Yo me estoy refiriendo a esos mismos, mira, esos que se cagan en las madres, esos que dicen que eres pájaro, que eres maricón, que no sé qué, porque ¿sabes por qué lo dicen? Porque no tienen otra cosa que decir. No tienen, disculpen, otro argumento que dar. No tienen otro argumento que dar. Entonces a eso yo no les presto ni atención. Están perdiendo su tiempo, en primer lugar aquí, y en segundo lugar escribiendo, porque yo esos mensajes ni los miro, porque a mí no me interesa, porque, miren caballero, aprendan una cosa. A ti lo que te va a hacer daño es lo que tú aceptas. Son las expectativas que tú te hagas con respecto a algo o a alguien. Vamos a decir, con respecto a un objeto. Con respecto a un objeto. Pero como ustedes a mí no me importan, gusanos de Miami, porque yo sé que ustedes siempre han sido así y que van a seguir siendo así. Ustedes no van a cambiar. Entonces, no, es idiota. Sería idiota. Sería idiota yo pretender que un alacrán va a ser mariposa o va a hacer otra cosa que no sea picar. El alacrán, mira, o se deja ahí, o se aplasta. O se aplasta. Yo se los digo, gente tóxica, déjenla para allá. Que se ahoguen en su propio veneno. No te juntes con gente tóxica. No te juntes con gente tóxica. Porque la gente tóxica al final se intoxica entre ellos. Olvídense de Lola. Pueden escribir todas las cosas que le dé la gana. Pueden escribir todas las ofensas que le dé la gana. Yo, el día que me asombraría
sería el día que me den una respuesta con lógica, sería el día que me demuestren algo con lógica, pero como ustedes no pueden hacer eso, como ustedes no lo tienen, lo que tienen que hacer es eso. Ir allá a lambearle las patas, así, a lamberle, no sé cómo se dice, las patas a Eliezer Ávila, al chucho del chucho, a personajuchos que son hasta mucho más degradados que ustedes mismos, y entonces eso es lo que hace, porque yo he visto inclusive algunos fragmentos de eso, y ahí no hay ningún diálogo cognitivo, ahí no se aporta nada. Eres el mejor presidente, mi voto sería por ti, no sé qué cosa, pero ahí no hay nada, nada. Chulampines, eso es lo que son, chulas de la internet. Pero bueno, yo no voy a perder mi tiempo en eso. Chao, he sido Oliver Portal, el médico que tú conoces, ahí se las dejo, estudienla y dejen de aplicar la ley de la pala en sus vidas, porque el 90% y más de sus fracasos, el 90% y más de sus alegrías, de sus realizaciones y de todo lo que van a conseguir en esta vida depende de ustedes, porque usted tiene que ser el actor principal. Escúchenme lo que les voy a decir, usted tiene que ser el actor principal de su historia, porque en el momento mismo que vivas por una persona, seas infeliz por una persona o seas feliz por una persona, lo perdiste todo, porque te perdiste a ti mismo. Y cuando te pierdes a ti mismo, no eres nada. No eres nada. Eres, mira, una hojita que el viento le da para aquí y para allá. Eres víctima de todas las situaciones y de todas las cosas que pasan a tu alrededor. Y entonces después vienen esos problemas y esas consultas y demás, y las depresiones y demás. Entonces hay que evitar eso, salud mental. No le echen la culpa a nadie. Esos que dicen que el cambio, de que van a haber un cambio, de que se hubo un cambio, ya yo se los dije. Ustedes no van a cambiar nada, porque ustedes tienen que comenzar por cambiarse ustedes mismos. Porque ustedes tienen que comenzar por cambiarse ustedes mismos. Porque si tú eres una crayola negra, vas a rayar en negro. Si tú eres una crayola blanca, vas a rayar en blanco. Y si eres una crayola azul, vas a pintar tu mundo de azul. Tu mundo de azul. Pero si tú eres mierda en tu vida misma, en todo lo que tú haces, en tu forma, tú lo que vas a esparcir por el mundo es mierda. Y si tú tienes todos esos antivalores, todas esas cosas, y eres cerrado, y eres una persona con baja tolerancia a la frustración, tú no vas a cambiar nada nunca. Empieza por cambiarte tú, que no vas a cambiar nada. Esos son recursos fracasados, recursos frustrados. Pero bueno, eso solo dejo ahí, a mí no me interesa eso. Ya ustedes harán sus crisis de los 40, y los que están más para de los 40 se morirán ya verdes. Y bueno, seguirán siendo viejitos frustrados, así como esos que están allí en el Versalles, todavía pensando que Cuba va a cambiar y que van a cambiar a Cuba. Y ya los pobres, déjame callarme. Bueno, chao, muy buenas tardes.